Está con nosotros el fiscal José Domingo Pérez, quien ha tenido la amabilidad de aceptar una entrevista con nosotros a pocas horas de conocer esta resolución, este veredicto del Tribunal Constitucional, y ahora mismo evaluando cuáles van a ser las próximas estrategias con respecto a los casos que todavía siguen su curso. Y también ver cómo van a responder a lo que ya advirtió que va a hacer el propio abogado del expresidente Ollanta Humala, quien además ya ha sido condenado. Y por un tema, repito, muy similar, casi exacto al de Keiko Fujimori. Lo invito a pasar al fiscal José Domingo Pérez. Gracias por venir. ¿Cómo le va, fiscal? Gracias. Doctor. Muy buenos días. A ver, se perdió el caso. El Tribunal Constitucional ayer dijo, esto queda sin efecto, la investigación. Bueno, era una decisión predecible. Creo que se había anunciado anteriormente de que la composición del Tribunal Constitucional, que es política porque ha sido elegida por el Congreso de la República con los votos del partido de la señora Fujimori, tuvo una actuación que dejaba insatisfecha a la Fiscalía en la audiencia que se llevó a cabo ante el Tribunal Constitucional y que de manera inédita convocaron a un fiscal, que es mi caso, para defender la investigación, algo que nunca se había visto en la historia del Tribunal Constitucional. Pero lo que sí llama la atención es que de la lectura de esta sentencia no hay fundamentos jurídicos, sino los fundamentos son políticos. Y si usted me permite, dos de ellos. Por ejemplo, el magistrado Gutiérrez Tixe señala que tiene que haber una reforma del sistema de justicia, es decir, el caso Cocteles motiva para que un magistrado del Tribunal Constitucional demande que se reforme el Ministerio Público y el Poder Judicial como los sectores políticos lo vienen solicitando o anunciando hace meses. Y por último, la sentencia del Tribunal Constitucional indica de que acá se ha configurado una suerte de lawfare, y el lawfare no es un argumento jurídico, es un argumento político que utiliza la política para atacar las investigaciones penales que se siguen precisamente contra dirigentes políticos que han cometido delitos. Es innegable que el caso Cocteles, como otros más, al final en realidad siguieron una ruta mucho más política que legal, jurídica, desgraciadamente. Pero hablando del tema que tiene que ver con los delitos que usted le imputa a Keiko Fujimori y compañía, que creo que ese es el trasfondo y en lo que nos tenemos que concentrar, porque el otro ya lo sabemos. Y sabemos que el Tribunal Constitucional es bastante naranja y que ha tomado muchas decisiones en los últimos tiempos con relación a aquellos favorecimientos, ¿no?, que se les dio a parte del grupo que forma parte de este pacto de la derecha más conservadora, que es la que dirige al país. Hasta allí, en realidad, no vamos a entrar en discusión. Pero usted plantea esta acusación contra Keiko Fujimori y han transcurrido 10 años, doctor Domingo Pérez, por financiamiento ilícito. Cuando estos hechos se dieron, se empezaron a recibir plata para las campañas, eso no era un delito. Entonces, lo que le dice el Tribunal Constitucional hace no mucho es, a ver, señor Domingo Pérez, esto no va a proceder, ¿ok? Porque no era delito, inmoral, antiético, cochino, nauseabundo, lo que usted quiera, pero no era delito. Y usted dice, ok, vamos a denunciar por lavado de activos. Pero para que se configure la figura del lavado de activos, tienes que demostrar que esa plata era sucia. Y si ese dinero, le pregunto, formaba parte de un financiamiento que en ese entonces no era ilegal, o era ilegal, pero no era delito, ¿cómo usted aterriza en una acusación y se le va a dar la razón? A ver, ese tema que tú planteas fue zanjado en la Corte Suprema. En la Corte Suprema, en la Casación 617-2021, que es el caso en el cual la Corte Suprema, jueces supremos de la calidad de César San Martín y el doctor Luján Túpez, que conforman la sala penal de la Corte Suprema, decretaron y resolvieron esta controversia. Es decir, recibir dinero de procedencia delictiva para financiar una campaña política en el año 2011 era delito. Por lo tanto, y acá permíteme discrepar respetuosamente contigo, sí, claro que no sí. comparto esa tesis y tampoco comparto la posición que ha adoptado la doctora Rosa María Palacios, a quien la había citado anteriormente, de la cual tengo un aprecio respecto a las posiciones jurídicas que ella da en su programa y obviamente algunas que no las comparto. Por ejemplo, el día de ayer, en su tuit, indica de que la Corte Suprema no resolvió este problema antes por cobardía.
No, los jueces no actúan o resuelven por cobardía, los jueces actúan en base a derecho. Y los jueces supremos ya habían zanjado esta discusión. Lo que ha sucedido es que el Tribunal Constitucional, como bien señalas, asume una posición política y que los 2 magistrados que están en oposición a los 5 magistrados que hacen la sentencia, Pacheco Cerda, presidente del Tribunal Constitucional, presidenta y el magistrado Monteagudo, señalan de que le están sustrayendo la competencia de los jueces penales. Es decir, esta causa no debió resolverse en el Tribunal Constitucional. Eso debió pasar efectivamente en la Corte Suprema, pero a mí lo que me llama la atención es que en el documento, que es la resolución, el veredicto del Tribunal Constitucional, con esa noticia que nos ha sorprendido a todos el día de ayer, no nombran el caso de la casación. No la mencionan ni No en está ninguna mencionado. línea. Porque, a ver, si ellos van a debatir lo que un juez penal resolvió, mínimamente se esperaba pues que hubiera algún argumento que pudiera contrastar eso que los jueces, que son especializados, los jueces que ven los delitos, habían resuelto. Sin embargo, lo que han realizado es una suerte, permíteme, de información inexacta y hasta falsa. Brevemente te voy a indicar, si me lo permites, en el fundamento, por ejemplo, 90, señala de que la acusación fue devuelta 19 veces y esta información la adquieren por conocimiento público. Te pregunto, tú como periodista sabes que necesitas tener una fuente contrastable de esa información. De la misma manera un magistrado, un juez en cualquier instancia y sobre todo en el Tribunal Constitucional. ¿De dónde me obtiene esa información? ¿De Willax, de Expreso? ¿De dónde? ¿Por qué no pidieron ir al expediente? ¿Por qué no requirieron el expediente judicial? Es lo que le demanda la magistrada Pacheco Cerda. ¿Cómo mis colegas no han podido acceder al documento, al expediente judicial? Eso es cierto y muchas de las cosas que usted está mencionando son absolutamente comprobables y corroborables, como el hecho de que no mencionen el tema de la casación, que es un precedente de la Corte Suprema. De acuerdo. Y que esto se tuvo que resolver en la Corte Suprema antes de llegar al Tribunal Constitucional. Pero ya es la última instancia, digamos, en la escalera jurídica de nuestro país, el TC. ¿Qué va a pasar ahora con ustedes? Porque esto obviamente deja sentado un hito, ¿no? Un antes y un después. El abogado Ollanta está en todo su derecho de decir, bueno, han limpiado a Keiko Fujimori por el caso Cócteles y a 40 implicados, entonces ¿por qué mi representado, mi cliente, no va a salir de la cárcel cuando fue condenado por un caso exactamente igual, por el que limpian a la señora Keiko? Y a él también, obviamente, le tienen que abrir las puertas de Diroes. Porque hay una lógica en lo que plantea el señor Ollanta a través de su abogado. Por supuesto que hay una lógica. Es una moneda que tiene 2 caras. La primera es el señor Ollanta que recibe $3 millones de la empresa Odebrecht y está hoy condenado en primera instancia. Y el otro lado de la moneda, la señora Fujimori, que también recibió $1 millón de la empresa Pero Odebrecht. en épocas, en años donde el financiamiento ilícito no era un delito, pues. Nuevamente, la Corte Suprema resolvió en el caso del señor Ollanta los jueces aplican derecho. Y él tiene el derecho también de apelar. Seamos justos. Obviamente, pero nuevamente, el foro, el espacio natural, el espacio legal era la justicia penal ordinaria en donde se le ha condenado al señor Ollanta y la legítima expectativa del Ministerio Público es que también se condenara a la señora Fujimori. ¿No tiene temor de perder este caso que ya supuestamente es un asunto liado y sacramentado? Efectivamente, estamos hablando de una condena en primera instancia por la que obviamente va a luchar, a apelar Ollanta para poder salir de prisión, pero ¿se le podría caer el otro caso que ahora mismo está en juicio oral, que es el de Susana Villarán? Es decir, es como una especie de efecto dominó, que a raíz de esto que ha pasado ahora con el Tribunal Constitucional, todo lo demás que tiene que ver con personajes políticos, expresidentes, candidatos, una exalcaldesa, que finalmente están inmersos en asuntos muy parecidos, haber recibido dinero sucio de empresas corruptas, apelen a ese veredicto. Keiko se queda limpia, a mí límpienme también, yo lo haría. Es una posición legítima. Es que es legítimo. Pero lamentablemente usted el día de ayer puede escuchar al magistrado Ochoa, ponente en esta sentencia, señalar que son situaciones distintas, es decir, adelantando opinión respecto a quienes pueden demandar que se le aplique los efectos de estas sentencias del Tribunal Constitucional. Ojo, no defiendo la posición del señor Ollanta no defiendo la posición de la señora Susana Villarán, pero a mí me queda claro que va a ser un tema de debate y que va a tener que ser resueltos por los jueces penales si esta sentencia les alcanza a ellos. A mí me queda claro que en el caso de la señora Fujimori, el juez
del juez penal, el juez de la investigación preparatoria, va a llevar a cabo una audiencia en donde va a tener que determinar si esta sentencia es aplicable. Obviamente, desde la Fiscalía argumentaremos que los fundamentos son políticos, no son fundamentos jurídico-técnicos, pero ya le pusieron una camisa de fuerza al juez. El juez, lamentablemente, no tiene capacidad de maniobra, porque acá están señalando que el recibir dinero de procedencia delictiva para la campaña del año 2011 no es delito de lavado de activos. Con lo cual, bueno, esperemos pues que el juez pueda tener otro criterio y más bien se vincule esta casación 617-2021 del caso Ollantumala, que como bien reconoces, no ha sido materia de análisis o refutación por esta sentencia. A ver, pero aquí hay un tema. Usted no da entonces por perdido el caso Cócteles, a pesar de que el Tribunal Constitucional ya lo disolvió. Dijo, aquí ya no hay nada más que hacer, se ha tomado esta decisión y después del TC ya no viene nada más. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes? Son 10 años perdidos. ¿Cuánta plata, cuánta energía, cuánto tiempo, cuánto proceso, el juicio oral? Esto nos ha costado a todos los peruanos. Ese es el argumento que viene colocando en la opinión pública el abogado Carlos Caro Coria, que ha sido abogado de la señora Fujimori porque presentó un informe al inicio del proceso. Sí, pero no va a creer usted que yo me estoy agarrando de ese discurso o que me he vuelto fujimorista, pues ya. Bueno, pero lo habías anunciado al inicio, antes de que ingrese, que hay algunos aspectos que probablemente tu público pueda apreciar. Pero si tú me permites, en todo caso. Sí, por supuesto. A ver, la verdad no tiene precio. Y creo de que el Ministerio Público ha demostrado la verdad con pruebas de que acá ha habido dinero sucio que ha ingresado a las campañas políticas. Tanto así que, mira, toda esta normatividad que se ha dado, casualmente cuando ya estábamos ingresando al juzgamiento del caso de la señora Fujimori, eximieron de responsabilidad penal a los partidos políticos. En el Perú es el único país en donde una persona jurídica que es un partido político es diferente, tiene diferente trato en relación a otras personas jurídicas. Le doy toda la razón, pero ¿qué hacemos si todos estos hechos sucedieron cuando no existía el financiamiento ilícito dentro del Código Penal como un delito tipificado? ¿Qué hacemos? O sea, ya no es culpa suya, no es culpa mía, pero sí una mala estrategia de pronto del equipo Lavallato. Es decir, usted asume mea culpa y dice, pucha, sí, creo que la fregué. De repente pude ir por otro camino, no el de lavado de activos, sino el de enriquecimiento ilícito. Y hubiese podido pedir no una pena tan alta como la que está solicitando o estaba solicitando para Keiko Fujimori y su gente, pero sí una menor para que se le castigue por toda esta cochinada que evidentemente ha existido y es innegable y que me da muchísima pena decir que en ese entonces no era delito, porque que lo recibieron, que se llenaron los bolsillos de plata sucia, lo hicieron, que sabían perfectamente que esa plata tenía que ser reportada ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales porque estaban en campaña, también, pero no era delito. ¿Y ahora qué hacemos? Pues las leyes no las hace usted ni las hago yo. Totalmente reprochable, eso coincidimos. Pero ¿quiénes hacen esa afirmación? Antes de esta sentencia del Tribunal Constitucional con 5 magistrados, eran los abogados que defendían a la señora Fujimori. Ningún juez amparó esa tesis. Tanto es así que, mira, el voto de la magistrada Pacheco Cerga, presidente del Tribunal Constitucional, que discrepa con sus colegas que dictan esta sentencia, en el fundamento 66 recoge lo siguiente. Dice, el Tribunal Constitucional en el año 2019 ya determinó que la calificación legal de delito de lavado de activos para el caso de la señora Fujimori es correcta. Es decir, es correcta la calificación hecha por la Fiscalía. Año 2019. Ahora resulta que se compone un nuevo Tribunal Constitucional y solamente la magistrada Pacheco Cerga y el magistrado Monteagudo que tienen en cuenta este antecedente del Tribunal Constitucional. Los demás señores magistrados que hacen la sentencia con sus votos en mayoría ni siquiera toman en consideración esta casación, que tú la reconoces, esta sentencia del Tribunal Constitucional. Lo demás, permíteme, y lo digo con todo respeto, son apreciaciones que hacen abogados o personas que tienen distinta posición. De acuerdo, y es entendible que cada persona pueda tener una lectura diferente con respecto a una misma coyuntura, pero lo que, digamos, es indiscutible es lo que manda la ley, lo que manda el Código Penal, lo que manda, obviamente, la Constitución política. Y repito, el financiamiento ilícito no era un delito. Yo puse un ejemplo. A ver, digamos que usted ha traído su celular, ¿ok? Y yo lo cojo y me lo quedo. Y usted cuando llega a su despacho dice, oye, yo llegué al programa de Juliana con mi celular, pero robar un celular no es un delito.
Entonces, usted va a decir, me robó. Y claro que le robé. Me agarré su celular, lo metí en mi cartera y me lo llevé a mi casa. Pero ¿qué hacemos si no es delito? De acá a 3 o 4 años se determina que efectivamente el robo de un celular en una entrevista es un delito y usted va a decir, la voy a denunciar porque ella me lo hizo en el año 2025 cuando fui a una entrevista en octubre. Pero la ley no es retroactiva, pues. Nuevamente, la repetición de un argumento no va a establecer finalmente lo que ya la Corte Suprema ha determinado en la casación en el caso Ollanta Humala, la condena del señor Ollanta Humala. Tanto es así que, nuevamente, te traigo a colación lo que estableció el Tribunal Constitucional en el año 2019. Sí es delito de lavado de activos. ¿Podemos discrepar con este fallo? ¡Claro que sí! Aún tenemos ese derecho constitucional como parte, incluso en este proceso, para cuestionar y criticar esos fundamentos que son políticos. Fundamentos que, digamos, para resumir, han sido argumentados por la mayoría del Tribunal Constitucional de tal manera. Se violó el principio de legalidad penal, que no la pueden juzgar por un delito que no existía cuando esto evidentemente no está en el Código Penal, no se acreditó el origen ilícito del dinero, es lo que dice la sentencia, por lo tanto no hay dolo. Con respecto a organización criminal, un partido político no puede ser conceptualizado como una banda delictiva. Entonces yo pregunto, ya no hay dónde apelar. O sea, ¿usted ya asumió que este es un caso perdido? A ver, la demandante, la señora Fujimori, nunca demandó el cuestionamiento de organización criminal. Para mí es un argumento sorpresivo de la sentencia del Tribunal Constitucional. Yo fui a la audiencia y yo fui a debatir el tema del lavado de activos, lo que en este momento hemos estado polemizando. Pero en ningún momento el Tribunal Constitucional me dijo que iba a estar en consideración también el delito de organización criminal. Entonces, yo pregunto, ¿cómo es que esta decisión puede ser legítima, más allá de que sea una decisión legal y se deba cumplir? Porque la legitimidad depende de la confianza que genera este fallo. Y realmente lo que tú puedes evidenciar, y eso estamos de acuerdo, es que acá hay una desconfianza en relación a quienes integran el Tribunal Constitucional y quienes, sobre todo, han dictado este fallo. ¿Y qué va a pasar ahora, entonces, con el caso Susana Villarán? A ver. Porque usted ha pedido que se reprograme la audiencia, porque tenía que leer, obviamente, todo el documento. A ver, el día de ayer estaba en pleno desarrollo del juicio oral de la señora Susana Villarán, y tú recordarás que hace más de una semana la presidenta del Tribunal Constitucional anunció públicamente que ya tenía la sentencia y los votos firmados y que iban a notificar la semana siguiente, es decir, la semana que pasó. ¿Y qué pasó en nuestro país la semana que pasó? ¿Qué pasó el día 15? ¿Qué desgracia ha ocurrido en nuestra nación? ¿Y qué pasó con el fallo del Tribunal Constitucional que supuestamente se iba a dar a conocer en esos días? Absolutamente nada. ¿Cuándo se notifica? El primer día hábil de la siguiente semana en horas de la mañana para marcar una agenda de discusión precisamente en los medios de comunicación. Es decir, a mí me genera desconfianza. La oportunidad en que se ha dado a conocer este fallo, queda claro que sí. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, lo que va a ocurrir es de que yo le he solicitado a los jueces que están juzgando a la señora Villarán, necesitamos analizar esta sentencia y ver los alcances. Y los jueces han coincidido conmigo y han dicho, bueno, el lunes vamos a ver los alcances porque tenemos que revisar esta decisión. ¿Tiene temor de que se le caiga todo? Mire, yo no tengo temor porque ahí están las evidencias y están las pruebas. Lo que yo tengo temor es que la señora Fujimori el día de ayer en una conferencia de prensa ya anunció una persecución contra mí y seguramente contra los demás fiscales. Tengo temor porque el presidente del Congreso de la República, al puro estilo del chavismo, señala y requiere que la Fiscalía nos saque de la institución. Sí. El presidente de la Comisión Muñante, que indica que se nos tiene que sacar de la institución. Es decir, ya el cuerpo político pisotea a la Fiscalía y ya le está dando órdenes de lo que se tiene que realizar. Bueno, Fernando Rospigliosi lo que ha pedido es que los castiguen, ¿no?, a usted y al resto de fiscales involucrados en el caso Lavajato, que sean despedidos y sancionados por perjuicio causado de Estado. Y Miki Torres, ¿no?, que es una de las personas más cercanas a Keiko Fujimori, medio vocero también de Fuerza Popular, ha dicho de que usted debería pedir disculpas. Siente que hay que reconocer, no sé si pedir perdón, pero reconocer fallas, reconocer errores en el transcurso de estos 10 años de proceso que ha llevado el caso Cócteles? A ver, otro de los planteamientos fue el plazo razonable, que no lo demandó la defensa. Incluso si tú lees el fundamento del Tribunal Constitucional, dice, no lo planteó la demanda, pero nosotros vamos a asumir que se ha afectado el plazo razonable.
La pregunta es, ¿bajo qué criterio de comparación emplean para decir que el plazo no es el razonable en la investigación y proceso de la señora Fujimori? Te pongo dos ejemplos, el caso de Alejandro Toledo y el caso del señor Ollantumala. El caso de Alejandro Toledo se conoce en el año 2013, se inicia la investigación y se condena el año pasado. Lo mismo ocurrió con el señor Ollantumala. Pero el caso de Toledo es diferente porque ahí, digamos, la pieza, ¿no?, que se convierte en una especie de epicentro para iniciar toda una investigación y poder cerrar un caso de manera impecable, no fue Barata, pues, que Barata ha venido diciendo lo que le ha dado la gana y cuando quiere colabora y cuando no quiere no colabora. Fue Joseph Maiman, que murió y obviamente ahora no está, y tampoco a la hora de la condena todavía vivía para poder suscribir lo que ya había mencionado, pero ya había declarado, ya se había convertido en un colaborador eficaz y dio todas las pautas para tener la ruta del dinero y para demostrar que Toledo se había levantado al país como le dio la gana y que se había enriquecido de manera ilícita. No podemos comparar. Si tú me permites, ese proceso se llevó a cabo en el equipo especial bajo la jefatura del doctor Rafael Vela y a mí me tocó conducir el proceso del juzgamiento en que se logra la condena del señor Alejandro Toledo. Lo que te quiero indicar es que ya tenemos la amenaza puesta por la señora Fujimori a través de la conferencia de prensa y todos sus actores políticos que han señalado que va a haber represalia en relación a la labor que hemos desarrollado. Entonces, bajo ese supuesto, digo yo, cualquier fiscal que se atreva a investigar a una clase de estas organizaciones, pues ya va a sentir la amenaza. Brevísimo. Un fiscal español señaló lo siguiente y le dijo a los fiscales tienen que tener en cuenta una regla del crimen organizado. ¿Cuál es? Que las organizaciones criminales tienen en cuenta como primer objetivo destruir al fiscal que las investiga. Y queda claro de que a partir de ahora, ya lo anunció la señora Fujimori, va a haber una suerte de represalia. Perfecto. Gracias por haber venido, José Domingo Pérez. Vamos a ver qué sucede con los otros casos. Usted obviamente está en todo su derecho de defenderse, ¿no? Ha venido trabajando en este tema tantísimos años y en otros más. Bueno, hay que ser respetuosos, por supuesto, de lo que manda la ley y cuídese, obviamente, porque esta gente es peligrosa y esta gente amenaza. Eso sí le digo, cuídese porque los fujimoristas saben perfectamente cómo ponerte contra la pared y cómo cortar cabezas. Así que más allá de que yo pueda estar de acuerdo o no cómo ha llevado a cabo este caso, que ya conoce mi punto de vista. Creo que han habido muchos errores, pero igual, este es un espacio democrático donde usted será siempre bienvenido. Y dos pequeñitas. Al toque, la señora Francis Allison, la señora Marta Moyano fue a la Fiscalía de la Nación en la jefatura de Patricia Benavides a solicitarle mi cabeza. El abogado de Fuerza Popular le pidió al jefe de la autoridad de control mi cabeza. No es nada nuevo lo que seguramente va a venir en relación a ellos. Sí, sí. La mía también seguramente va a rodar en algún momento, si la señora gana, que no creo que gane, ¿no? Pero que va a postular de todas maneras y en momento de campaña va a generar, obviamente, presión, me va a mandar a asustar. Ya te conozco, Keiko, te las sé toditas a ti. Gracias a usted por haber venido, José Domingo Pérez, fiscal del equipo Lavallato.